Ahora presentamos En paz me acostaré. Para que tu sueño sea grato, antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En paz me acostaré, producido por Ministros de la Palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti. Quiero más de ti. Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti. Quiero más de ti. Oh sí, Señor, queremos más de ti, Jesús. En esta noche, Señor, queremos reconocer nuestra necesidad, porque necesitamos más de ti. Y por eso es que hemos venido con corazón contrito, humillado, reconociendo nuestra necesidad, Señor. Necesidad de tu palabra, necesidad de tu consejo, necesidad de protección, necesidad de abrigo. Todo, Señor, lo necesitamos de ti. Reconocemos, Señor, en esta noche que sin ti no somos nada. Y por eso es que hemos venido con corazón contrito y humillado, presentándonos, Señor, delante de ti. Concede tu palabra. Bendice, Señor, cada corazón que en esta noche se ha conectado, que va a recibir palabra de lo alto, palabra fresca, palabra de ánimo, palabra para seguir adelante, siempre confiando en ti. Gracias por esos corazones que están conectados a través del audio y el video. Que sea el Espíritu Santo el que en esta noche nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Es un enorme privilegio estar con ustedes nuevamente en este su espacio, En paz me acostaré. Un compromiso que tenemos con usted a través de Ministros de la Palabra todos los lunes, miércoles, viernes y domingo, 8 de la noche. Estamos en audio a través de su emisora cristiana, Vino Nuevo Radio. Y también estamos en video a través de la plataforma de Facebook Live del perfil de Ministros de la Palabra. Esta señal también es compartida en la página de Vino Nuevo Radio y también en el grupo de Ministerios Unidos. Gracias por su preferencia. Esperamos que esa inversión que usted está haciendo de 8 a 9 de la noche sea devuelta a usted con gran rédito. Que el Señor bendiga su vida, que el Señor le ministre a través de la palabra. Hoy
vamos a estar hablando acerca de los milagros de Jesús. Ese es el tema que hemos titulado para esta noche, los milagros de Jesús. He querido entrar en una serie de temas de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hace unos días atrás estuvimos hablando acerca de las parábolas y titulamos el tema Relatos con aguijón. Recuerde usted que todos estos mensajes se están quedando grabados en video y usted los puede revisar en nuestro perfil de Facebook. Puede compartirlos, puede utilizarlos en sus devocionales. Esperamos bendecirle a través de la palabra. ¿Y por qué es que estamos hablando de Jesús? Porque recuerde que el 26 de abril, lunes 26 de abril, empezamos el megatema Hablemos de Jesús. Vamos a repasar toda la vida y ministerio terrenal de Jesús a través de 250 acontecimientos compilados de una manera cronológica y concatenada, organizada, a través de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Veremos profecías cumplidas, profecías mesiánicas, veremos parábolas también, veremos milagros como los que vamos a ver en esta noche, más ampliamente y a nivel de detalle. Veremos mucha doctrina en palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. Le invito que aparte todos los lunes, una vez que terminemos este tema de los dones espirituales, nos queda la sesión número 11. El próximo lunes estaremos con la última sesión y el lunes siguiente entraremos a hablar acerca de la persona más importante en su vida y en mi vida. ¿De qué le gusta hablar a usted? ¿Le gusta hablar de los demás? ¿De qué le gusta hablar? ¿De fútbol? ¿De política? ¿De religión? Le invito a que a partir del lunes 26 de abril hablemos de Jesús. Respecto a los milagros de Jesús, como decíamos anteriormente, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios, son los únicos libros de la Biblia que enfatizan aspectos singulares de la vida de Cristo. Cuando se combinan en una relación armoniosa, obtenemos nuevos aspectos acerca de la vida de Cristo. El inicio del ministerio de Jesús lo encontramos en Mateo capítulo 4, versículo del 12 al 13. Dice la palabra del Señor: Cuando Jesús oyó que Juan el Bautista estaba en la cárcel, se marchó a la región de Galilea, pero no volvió a su casa en Nazaret, sino que se fue a vivir a Capernaum. Este pueblo se encuentra a orillas del lago de Galilea. Jesús no volvió más a su casa. Jesús ya no volvió a ser el mismo que era antes. A partir de ese momento Jesús está entregado en alma, vida y corazón a su ministerio, sabiendo que va a ser un ministerio muy corto, un ministerio con muchos detractores, con muchísima oposición, un ministerio que lo va a llevar a la muerte. Cuando hablamos de Capernaum, y hablaremos ampliamente en el estudio de los lunes acerca de la vida de Jesús, Capernaum se convirtió en el centro de operaciones de Jesús durante todo su ministerio en Galilea. Capernaum era una ciudad activa, era próspera, era grande, en pecado también y en decadencia. Era una ciudad portuaria. Allí estaba gran parte de las tropas romanas y fue muy interesante utilizar a Capernaum como centro de operaciones porque a partir de ahí el mensaje de Jesús empezó a esparcirse de una manera más rápida y también abarcando muchísima más gente. Por eso es que Mateo capítulo 4 versículo 17 dice: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cabe destacar que este inicio del ministerio de Jesús utiliza el maestro la misma frase que la gente había oído de Juan el Bautista. Porque cuando vamos a Mateo capítulo 3 versículo 1 y 2, dice la palabra del Señor que en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La misma frase utilizada por Juan el Bautista es utilizada por Jesús. Hermano y hermana,
el Evangelio es el mismo. El Evangelio no cambia. El Evangelio no puede ser adulterado. Las buenas nuevas son las mismas ayer, hoy y mañana. El mensaje es claro, simple y el mismo. El reino de los cielos se ha acercado, por lo tanto, el hombre y la mujer tienen que arrepentirse para poder accesar ese reino. Cuando vemos algunos aspectos sobresalientes en el ministerio de Jesús, Mateo capítulo 4, 23, es el que resume todo el ministerio que Jesús abarcó en esta tierra. Cuando dice que recorrió a Jesús toda Galilea, enseñando, número 1, en las sinagogas de ellos, predicando, número 2, el evangelio del reino, y número 3, sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. El ministerio de Jesús aquí en la tierra se desarrolla en 3 grandes áreas: en la enseñanza, en la predicación y en la sanación. ¿Por qué la enseñanza? Porque Jesús estaba interesado en la parte intelectual del ser humano. Y cuando predicaba, Jesús mostraba especial atención en el área espiritual del hombre y de la mujer. Pero cuando Jesús sanaba, también mostraba un gran aprecio y una gran compasión por el área física del hombre. Por tanto, todo el ser humano era cubierto de una forma integral a partir del ministerio de Jesús en la enseñanza, en la predicación y en la sanidad. Este ministerio de Jesús provocó que muchísima gente lo siguiera. Muchas personas siguieron a Jesús. Mateo capítulo 4, versículo 24 y 25 nos dice: se hablaba de Jesús en toda la región de Siria, y le traían a cuantos sufrían de diferentes males, enfermedades, dolores, endemoniados, epilépticos, paralíticos. Y Jesús los sanaba. Nadie se iba para su casa, hermano y hermano, con las manos vacías. Porque cuando uno busca a Jesús de todo corazón, reconociendo su necesidad, Jesús se compadece de esa necesidad y provoca en la persona ese cambio que la persona necesita. Todas las personas que buscaban a Jesús lo encontraban porque Él tenía compasión. Él se hacía suya la tristeza, el desánimo, el oprobio de todas esas personas. Muchísimos males, dice: enfermedades, dolores, endemoniados, epilépticos, paralíticos, ciegos, muertos. Mucha gente de Galilea, dice Mateo, mucha gente de Decápolis. Decápolis eran regiones gentiles al otro lado del Jordán. De Jerusalén, de Judea, de la región del oriente del Jordán seguía Jesús. Personas de todos los lugares, tanto judíos como gentiles, buscaban a aquel que podía hacer algo en sus vidas en cuanto a sus necesidades. Como hoy en día también Jesús puede hacer mucho por tu vida y por la mía. Cuando nos circunscribimos, cuando nos centramos al tema de los milagros, lo primero que tenemos que entender, porque lo vamos a ver a nivel de detalle a partir del 26 de abril, cuando hablemos de Jesús, lo primero que vamos a hacer en esta noche es definir qué es un milagro. Porque el milagro así es fácilmente confundido o mal definido. Y tenemos que entender que un milagro es un suceso, un acontecimiento. Pero tiene algunas particularidades, y una de ellas es que el milagro es incomprensible. O sea, cuesta comprenderlo, deja asombro, muestra algo que tal vez racionalmente hablando es inaudito, algo que es imposible según la razón humana. Por eso es que es incomprensible, porque el ser humano tiene limitaciones inherentes a cuanto al conocimiento. El ser humano se rige por los sentidos, por el sentido de la vista, por el sentido del olfato, por el sentido del oído, por el sentido del gusto y por el tacto. Cualquier otra situación fuera de esa manera racional de interpretar las cosas se convierte en incomprensible para el ser humano, y el milagro
o los milagros precisamente son cosas que ocurren fuera de los límites conocidos por la ciencia y también por las leyes naturales. A usted tal vez le ha sucedido, los médicos le han dicho no es posible. Y usted se da cuenta que cuando los médicos dijeron que no, en ese momento actúa Jesús para demostrar que aunque el ser humano diga que no, el Señor es todopoderoso, porque para Dios no hay nada imposible. Los milagros no se pueden explicar por medios físicos comunes. Hay cosas a través de los milagros que no tienen explicación, porque son hechos, situaciones, acontecimientos totalmente sobrenaturales. Hechos capítulo 4, versículo 21 y 22 dice, hablando acerca del milagro en cuestión, que no había quien no estuviera alabando a Dios por el milagro ocurrido, porque cuando Dios opera tu milagro, te vuelcas en una actitud de agradecimiento, en una actitud de alabanza, en una actitud de adoración, de reconocimiento, que si no fuera por Él, ese hecho inaudito, insólito, sobrenatural, jamás hubiese sido posible. Cuando sientes que todas las puertas se han cerrado, cuando sientes que todos los caminos están bloqueados, cuando sientes que el mundo te ha dicho que no, es en ese momento cuando aparece Jesús y opera ese milagro en tu vida. Y si eres hijo de Dios e hija de Dios, te vuelcas en una actitud de adoración, de agradecimiento, de reverencia, de reconocimiento por esa obra portentosa que Dios ha hecho en tu vida. Y sabes de lo que te estoy hablando. Hechos capítulo 4, versículo 22 dice, el hombre que había estado lisiado tenía más de 40 años. Recordamos el hecho. Hay un hombre que está lisiado en la entrada del templo. Viene Pedro, viene Juan, hombres del vulgo, ya convertidos en apóstoles. Ese hombre lo que pide es una miserable moneda, una limosna, porque era lo que todo el mundo le daba. Pedro no tenía ni un 5. Pedro le dice, yo no tengo dinero para darte, pero sí hay algo que yo puedo hacer por ti, y es que en el nombre de Jesús, reconociendo siempre al Señor como el hacedor de milagros, levántate y anda. Ese día ese hombre recibió más que una moneda, recibió la liberación de la atadura de la enfermedad que había tenido por más de 40 años. Cuando hablamos de los milagros de Jesús, es importante, hermano y hermana, que entendamos en esta noche que los milagros están ligados con la misión de Jesús. Dentro de la ejecutoria de esa misión terrenal, aparte de enseñar y predicar, está también el hacer milagros a favor de las demás personas. En Mateo capítulo 9, versículo 12 y 13, Jesús dice, los sanos no necesitan de médico, y los enfermos sí. Vayan y traten de entender el texto que dice, misericordia quiero, no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a los buenos, sino a los malos. En la época de Jesús, como hoy en día, hay muchas personas que creen que todo lo tienen resuelto, tal vez por el dinero que poseen, tal vez por su apellido, tal vez por su profesión, tal vez por su belleza. Otros le apuestan a la fama y al éxito que han tenido a lo largo de su vida, y creen que ya lo han obtenido todo. Y cuando se les habla de Jesús, es algo que ni siquiera lo toman en cuenta porque no se necesita. Sin embargo, hermano y hermana, Jesús dijo, aquellos que están sanos no necesitan de ninguna manera un médico. Claro que no. Si usted es una persona que no le duele nada, no creo que vaya a ir a buscar al médico para que le diga, vengo porque no me duele nada. Asistes al médico porque tienes una situación fisiológica que resolver. Entonces Jesús decía, los sanos no van al médico, solo los enfermos. Y es ahí donde queda claro que cuando tenemos una necesidad,
tenemos la posibilidad de venir al médico por excelencia. Cuando hablamos de los milagros de Jesús, los que están registrados en la Biblia, aproximadamente hay unos 40 milagros que están relatados en los 4 evangelios, de los cuales vamos a ver más adelante con toda calma y a nivel de detalle en los próximos lunes que estemos desarrollando un estudio que nos va a llevar probablemente por el resto del año. Así es que le invito desde ya que busque un cuaderno, que busque una Biblia, busque diferentes versiones de la Biblia. Le voy a recomendar que busque versiones que usted pueda comparar para aclarar más el concepto de los versículos, pero que usted preste atención porque vamos a hablar de la persona más importante en nuestras vidas. En cuanto a los milagros de Jesús, aunque aparezcan 40 milagros aproximadamente relatados en los 4 evangelios, el apóstol Juan nos dice que Jesús hizo muchísimas señales milagrosas. Juan capítulo 20, versículo 30. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas delante de sus discípulos, las cuales no están escritas, dice Juan, en este libro. O sea, que Jesús pudo haber hecho muchísimos milagros, muchísimas sanidades, muchísimas liberaciones, muchísimas cosas a favor de otros, que los evangelios no las relataron. El mismo Juan en el capítulo 21, versículo 25 de su evangelio, dice que Jesús hizo muchas otras cosas, tantas, que si se escribieran cada una de ellas, no cabrían en el mundo todos los libros que serían escritos. No habría capacidad en los libros del mundo para anotar todas las maravillas que Jesús hizo en su ministerio terrenal y que también, hermano y hermana, continúa haciendo hoy en día en su vida y en la mía. Porque más que los libros escritos son los milagros de Dios a favor de todos aquellos a quienes lo aman. Cuando hablamos de los milagros y acerca del propósito de ellos, es importante, hermano y hermana, que en esta noche usted y yo entendamos que los milagros de Jesús cumplieron un propósito trascendental en el ministerio aquí en la tierra, porque ellos contribuían a realizar una misión importante, y era demostrar la derrota de Satanás. Porque los milagros de Jesús, escúcheme lo que le voy a decir en esta noche, los milagros de Jesús lo que contribuyen es a demostrar que Satanás ha sido derrotado. Cuando crees que ya no hay nada que hacer, cuando sientes que todo está totalmente cerrado, bloqueado, Satanás cree que ha obtenido la victoria sobre tu vida. Pero es cuando aparece Jesús y le demuestra a Satanás que él es un derrotado, que él está vivo. Jesús está vivo por los siglos de los siglos, que está sentado en el trono y que tiene control de todas las situaciones, que Él es el que tiene el poder, que es el que tiene las llaves del Hades, las llaves del infierno, que Jesús es el que tiene todo el poder, y cada vez que Dios opera un milagro en tu vida, lo que hace es demostrarle a Satanás que está derrotado. También los milagros nos demuestran a usted y a mí cuán estrechamente, hermano y hermana, se libra un conflicto entre el bien y el mal en las vidas individuales de la persona. Satanás está por un lado molestándote, Satanás está por un lado mortificándote, Satanás está haciendo la vida a cuadritos, pero por otro lado está el Señor Jesús ayudándote, animándote, protegiéndote. 2 Corintios capítulo 4, versículo 8 y 9, ¿lo recuerda? Estamos en problemas, claro que sí, mas no vencidos, dice el apóstol Pablo. Enfrentando muchísimas dificultades, dice el apóstol. Claro que sí. Grandes dificultades, grandes problemas. Pero hermano y hermana, todavía estamos de pie, porque el Señor así lo ha permitido.
nos persiguen, pero el Señor no nos abandona nunca. Nos derriban, pero no han logrado hasta el día de hoy destruirnos. Porque eso es lo que Satanás quiere. Pero una cosa es lo que Satanás quiere y otra cosa es lo que Dios permite. Cada milagro que Jesús realizaba, hermano y hermana, no era solo para hacer retroceder a la muerte, sino también para invadir el dominio del pecado. Porque cuando Jesús opera un milagro, inmediatamente Jesús demuestra quién es quién. Que eso no te quepa la menor duda. Cuando el Señor viene a tu vida y hace aquello que parecía imposible, es cuando Jesús está demostrando a las huestes infernales y al mundo entero quién es quién. Quién es el Señor y quiénes son el resto. Algo importante que tenemos que aprender en esta noche en cuanto a los milagros es que muchas veces se ha presumido que hay una correspondencia entre el pecado y la enfermedad. Erróneamente se ha predicado en los púlpitos, se ha doctrinado muy mal a los creyentes de que cuando una persona está enferma es porque se encuentra en pecado. Y eso no es verdad. Más bien, al igual que la presencia de la muerte, el hecho de que realmente existe la enfermedad es una consecuencia de la condición pecaminosa de toda la humanidad. Las enfermedades son consecuencia de la caída del hombre. Como tantas consecuencias y malestares ha traído el pecado a partir de la desobediencia del hombre en el Edén. Y las enfermedades no escapan de eso. Pero de ahí a decir que una persona que está enferma está en pecado, eso es una falacia y no puede ser sustentado a la luz de las Escrituras. Los amigos de Job pretendieron, usted lee la historia de Job, y los amigos de Job pretendieron o racionalizaron o razonaron que lo que a Job le estaba sucediendo era porque se encontraba en pecado y había molestado a Dios y por eso Dios lo estaba castigando. Queda demostrado a través de la historia de Job que Job estaba siendo centro de atención de dos mundos, entre el bien y el mal. Usted y yo, hermano y hermana, aunque no lo veamos, aunque no lo percibamos, somos objeto de una lucha todos los días, las 24 horas, entre el bien y el mal. Satanás intentando acabar contigo, intentando destruirte. Sin embargo, Dios, por su gran misericordia, su amor y su bondad, y su gracia y favor hacia ti, te mantiene todavía de pie. Te sostiene, te cuida, te protege, porque Él te ama. Juan capítulo 9, versículo 2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? El hombre había nacido ciego, ciego de nacimiento. Inmediatamente los discípulos razonan que lo que le había sucedido al hombre era por un tema de pecado. Y claramente Jesús les va a decir a ellos, más adelante, si usted continúa leyendo el texto, que lo que le estaba sucediendo al hombre no era por un tema de pecado, sino porque Dios en un determinado momento iba a demostrar su gloria, su poder, el control de todas las cosas, devolviéndole la vista a este hombre que por tantos años no había podido ver. Juan capítulo 9. Jesús aseguró de que Dios recibiera siempre los méritos y las alabanzas por cada milagro, como el caso de la curación de este ciego que estamos hablando. Cuando se le pregunta a Jesús, ¿quién pecó? Jesús inmediatamente dice, nadie ha pecado. Es para que se muestre la gloria de Dios, el reconocimiento a Dios, porque cuando haces algo para la obra del Señor, nunca se te olvide reconocer al único que merece toda la honra y toda la gloria. No es por tus fuerzas, no es por tus habilidades, no es por tu atractivo, no es porque te creas el mejor de los mejores.
es por la misericordia de Dios que opera a través de tu vida. Cabe destacar, cuando haces un análisis de los milagros de Jesús y cómo operaba Jesús los milagros, usted nunca vio a Jesús empleando hipnotismo. Hoy muchos se ofrecen milagros a través de limpias, a través de cartas, a través de humos, a través de palabras, a través de bolas. Algo que Jesús nunca utilizó para hacer sus milagros fue el hipnotismo. Jesús no utilizaba trucos como los utilizan hoy muchos hoy en día engañando a tantas personas. Jesús nunca hizo un milagro. Cuando ves todos estos 40 milagros que por lo menos tenemos conocimiento, nunca vimos a Jesús haciendo exhibiciones espectaculares. Nunca lo vimos haciendo conjuros, ni rituales emotivos. Nada de eso se necesita, hermano y hermana. No sé si estás acostumbrado a que presumes que la presencia de Dios, que Dios opera solamente en cosas portentosas, en escándalos, quebrando bancas, pegando 4 gritos, revolcándote en el suelo. ¿Te acuerdas de Elías? Se fue a buscar a Jesús, se fue a buscar a Dios. Vino un terremoto y Dios ahí no estaba. ¿Dónde estaba Dios? En un silbo apacible. Jesús nunca recurrió a rituales, a supersticiones, nunca recurrió a reliquias, a objetos extraños, a elixir, a pomadas. Como tantos engaños hoy en día, muchos están recurriendo para sacarle la plata y para burlarse de otras personas. Por eso es que es muy importante que usted y yo hagamos una diferencia entre lo que es un milagro y lo que es un acto de magia. Es muy diferente una cosa de la otra. Y de eso vamos a hablar en el siguiente segmento, después de esta breve pausa. Esta señal es de Pino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Muy agradecido con los hermanos que en esta noche nos han mostrado su preferencia. Les saluda a su hermano en Cristo, Marco Peña. Hoy estamos desarrollando el tema Los Milagros de Jesús. Bendigo a nuestra hermana Marta Dimas, siempre conectada con nosotros, nuestra hermana Vanessa Rodríguez. Ahí está también doña Liz y don Gilbert, desde Heredia. Dios les bendiga, hermanos. Les amamos entrañablemente. Gracias por la oportunidad y el privilegio que nos dan de servirles a través de la palabra. Y muchas personas más que nos están viendo en vivo y otros que también nos miran en diferido. Hasta todos ellos, que llegue nuestra bendición. La diferencia entre un milagro y un acto de magia tiene que quedar claramente establecida, porque el mago lo que ofrece es una fórmula en la que se basa el resultado de su acto. Sin embargo, el milagro tiene una particularidad. El milagro siempre va a depender de la voluntad de Dios. Cuando a Dios le place, cuando Dios quiere glorificarse en esa situación, es ahí donde Dios va a operar. Los milagros, hermano y hermana, también demostraba algo que Jesús siempre afirmó, y era que Jesús era, valga la redundancia, el Mesías prometido. Cuando vamos a Hechos capítulo 2, versículo 22, dijo Pedro: pueblo de Israel, escúchenme bien, porque voy a hablarles de Jesús, el que vivía en Nazaret. Todos nosotros sabemos que Dios lo envió y que se demostró ante ustedes. Su autoridad quedó demostrada. Sabemos que Dios le dio grandes poderes porque lo vimos hacer grandes maravillas, milagros
y señales por medio de él. Estas señales, esos milagros portentosos, esos milagros prodigiosos, por decirlo de alguna manera, lo que demostraban era que Jesús era el Mesías prometido, el enviado, el ungido, que el mundo estaba esperando. En Hechos capítulo 10, versículo 36 al 38, encontramos también, amado hermano y hermana, cómo los apóstoles daban testimonio de cómo Dios estaba con Jesús cuando Jesús operaba los milagros. Porque para que los milagros sean ejecutados, hermano y hermana, Dios tiene que estar en medio de ese milagro. Hechos capítulo 10 dice: estoy seguro de que ya ustedes habrían oído hablar de las buenas noticias que recibió el pueblo de Israel sobre la paz con Dios, que se puede obtener mediante Jesús, el Mesías, Señor de todos. Ese mensaje empezó en Galilea y ha estado resonando en Judea. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y él anduvo haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Vemos nuevamente la relación que hay entre las necesidades de las personas, producto de los oprobios de Satanás, y muchas de esas necesidades son suplidas a través de los milagros de Jesús, los cuales reafirman, hermano y hermana, como lo dijimos anteriormente, quién es quién. Satanás se tiene que ubicar y entender que ha sido derrotado, y Jesús lo demuestra cada vez que actúa en favor de usted y en favor de mí. Jesús tuvo muchísimos detractores, como lo vamos a ver en el estudio de su biografía. Jesús tuvo muchísimos detractores. Sin embargo, ellos no cuestionaron los milagros de Jesús. Nadie podía cuestionar los milagros de Jesús. Lo que le cuestionaban a Jesús era el poder por el cual se realizaban esos milagros. En Marcos capítulo 3, versículo 22, encontramos que los maestros de la ley que habían llegado a Jerusalén decían: los demonios lo obedecen porque tiene a Belcebú, el príncipe de los demonios. Y claramente Jesús decía que eso era imposible. No era posible que uno sacara demonios en nombre de demonios, porque un reino dividido por sí mismo se cae. Entonces no era posible sostener esa afirmación de los maestros de la ley. Cuando vemos el hombre detrás de los milagros, cuando vemos a ese Jesús, ¿quién está detrás de esos milagros? Simplemente, hermano y hermana, un hombre de profundos sentimientos, e inigualable compasión. Jesús se mostraba compasivo. Jesús se mostraba con un gran sentimiento. Veía la necesidad, veía el oprobio, veía la tribulación de todas esas personas, y él, lleno de amor, siempre se mostró interesado en el bienestar de sus contemporáneos. Hermano y hermana, lo que sucedió hace 2000 años, hoy sigue sucediendo. Jesús sigue mostrando su compasión sobre tu vida. Jesús sigue mostrando su amor, el interés. Eres una persona que le importas a Jesús. No sé qué te han dicho los demás. No sé qué te han hecho creer las demás personas, pero eres importante para Jesús. Tal vez no eres importante para otras personas, pero eres importante para Jesús. El salmista dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá, porque Dios siempre estará interesado en tu bienestar, y por eso es que opera a tu favor. Cuando vamos al Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículo 40 al 42, un leproso se le acerca a Jesús y se arrodilla. ¿Qué quiere decir eso, hermano y hermana? Que el hombre está en una grandísima necesidad, se está postrando delante de Jesús, reconociendo que es el único que puede hacer algo por él. Y el leproso lo único que alcanza a decirle a Jesús es: si quieres,
puede sanarme. Claro, como muchas veces usted y yo hemos venido delante del Señor y le hemos dicho, Señor, si usted quiere, usted puede ayudarme en esta situación. Y dice la palabra del Señor que Jesús, compasivo, compadecido de ese hombre, lo toca y le dice, quiero. Queda curado. Instantáneamente la lepra desaparece y el hombre quedó totalmente limpio. Si quieres, puedes sanarme. Y Jesús, con todo amor, con todo el dolor, con esa empatía, con ese don de misericordia que Jesús siempre tuvo, de hacer suya la necesidad de los demás. Dice que Jesús veía a todas aquellas personas con una tristeza, con una compasión, con un deseo de ayudar, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Algo que a mí me llama poderosamente cuando hablamos acerca de los milagros de Jesús es que en muchas situaciones Jesús rehusó hacer milagros. Así como en muchas ocasiones quiso hacer milagros, hubo ocasiones en las cuales Jesús rehusó a hacer milagros. Y usted me dirá, pero ¿por qué Jesús se negó en alguna ocasión a hacer un milagro? Bueno, ¿recuerda usted cuando Jesús es tentado en el desierto y cuando Satanás se vuelca sobre él y le insiste en que convierta las piedras en pan, porque Jesús tenía hambre? Esa fue una ocasión en la que Jesús afrontó a Satanás, se le enfrenta y rehúsa hacer un milagro de convertir esas piedras en el pan, así como todos los milagros que Satanás le pidió después de su bautizo. ¿Recuerdan ustedes también aquella ocasión cuando los fariseos llegaron a buscar a Jesús para que hiciera un milagro? Jesús le dice, no, así no funciona esto. No es cuando a ustedes le den la gana, o no es porque ustedes quieren burlarse de Dios. Así no son las cosas. Jesús también rehusó hacer un milagro cuando la carga del pecado pesaba sobre él en el Getsemaní. Él podía haberse librado de todo aquel tormento, de todo aquel dolor, y sin embargo, hermano y hermana, no hizo un milagro que podía haberlo liberado en ese momento de todo ese dolor. ¿Y por qué no lo hizo? Por usted y por mí. También recuerdo aquella ocasión cuando Herodes quiso saber si Jesús era realmente el Mesías. Y a Jesús no le mostró mayor interés en demostrarlo a través de un milagro. Y se acuerda usted cuando Jesús está en la cruz del Calvario y toda aquella multitud le animaba a demostrar que era el Hijo de Dios bajándose de esa cruz. Si eres el Hijo de Dios, bájese de esa cruz. Hermano y hermana, ¿se podía Jesús bajar de la cruz? ¿Usted cree que era posible que lo hiciera? Claro que sí. Por supuesto que sí. Pero ¿por qué Jesús no se bajó de la cruz? Por usted y por mí. Porque había tomado la decisión voluntaria de tomar todo el peso del pecado del mundo, sus pecados y los míos. Y había decidido morir en la cruz del Calvario y derramar su sangre para que usted y yo obtuviéramos el perdón de nuestras faltas. ¿Se podía bajar? Claro que sí se podía bajar. ¿Podía hacer un milagro en ese momento? Claro que podía hacerlo. Pero nunca lo hizo. Por amor a usted y por amor a mí. ¿Por qué Jesús no quiso en muchas ocasiones hacer milagros? Porque, hermano y hermana, si hay algo que Jesús entendía, es que nunca se debe ejercer el poder divino para nuestro propio beneficio. Nunca podemos invocar el poder de Dios para beneficiarnos a nosotros mismos. Jesús había decidido venir a soportar la prueba, como usted y yo también debemos soportarla. Jesús vino a dejarnos un ejemplo de fe y un ejemplo de sumisión, como usted y yo también debemos seguirlo. Y ni en esta y en ninguna ocasión de su ministerio en la tierra, Jesús nunca hizo un milagro que lo favoreciera.
Usted no lo encuentra en la Biblia. Todas las obras admirables que hizo Jesús, todos aquellos milagros hermosísimos que hizo Jesús, fueron hechos siempre para beneficio de otro. Juan capítulo 8, versículo 49 y 50 dice: Jesús, lo único que yo hago es honrar a mi Padre, porque algo que Jesús siempre anheló y deseó y cumplió era agradar a Dios. Yo no busco, dice Jesús, que me den la gloria a mí, porque si yo mismo me doy la gloria, mi gloria no sirve de nada. Pero el que me da la gloria es mi Padre. Cuando yo glorifico a Dios, Dios me glorifica a mí. Cuando yo reconozco a Dios, Dios me reconoce a mí. Cuando yo le doy toda la honra y toda la gloria al Señor, Él sabe recompensarme y sabe reconocerme. Por eso es que Proverbios capítulo 25, versículo 27, el rey Salomón decía: buscar la propia gloria no es gloria. Ese es un versículo que lo deberían leer muchísimas personas que andan buscando palmaditas en la espalda, que andan buscando reconocimientos del ser humano, que le andan contando a otro lo que ayunan, las vigilias que hacen. ¿Cuántas veces han leído la Biblia durante el año? Hermano y hermana, Jesús se dijo: sacrificios, no quiero. Jesús no necesita sacrificios. Jesús necesita corazones dispuestos, que lo busquen y que le amen. Buscar la propia gloria, dice Salomón, no es gloria. Y Jesús había renunciado a cualquier enaltecimiento propio o deseo de honor por parte de los hombres, porque Él siempre estuvo ubicado que el único que merece toda la honra y toda la gloria es Dios mismo. Hay un milagro muy hermoso que encontramos en la Biblia, en Marcos capítulo 5, versículo 22, y es aquel que sucedió con la hija de Jairo. Dice la palabra del Señor, Marcos 5: entonces llegó un hombre llamado Jairo, que era un alto dignatario de la sinagoga, postrándose a los pies de Jesús y le rogaba mucho. No me imagino este padre desesperado, porque esa niña de 12 años estaba muriendo. Le rogaba que entrara a su casa porque tiene una hija única que se moría. Jairo le decía a Jesús: ven a poner tus manos sobre ella, y le rogaba para que la sanara y para que la niña viviera. Un alto dignatario, un hombre importante, un hombre que tenía dinero, que no tenía ninguna carencia, pero que sabía que ni su abolengo, que ni su apellido, que ni su posición ni su dinero podían resolver lo que Jesús sí podía resolver. Y ahí es donde el hombre tiene que darse cuenta que no es por lo que posea, por lo que tenga, sino es por la voluntad divina de Dios. Jesús inmediatamente se va con Jairo a su casa. Mucha gente se junta alrededor de Jesús, lo acompaña. Sin embargo, en el camino, una mujer que había estado enferma también durante 12 años, vean qué interesante. La niña tenía 12 años y estaba a punto de morir. Esta mujer tenía 12 años de estar con un problema de flujo, perdía mucha sangre, había gastado todo su dinero en médicos. Nadie había podido sanarla, más bien le ocasionaban más daño porque cada día ella se ponía más enferma. Y la mujer demora a Jesús en el camino. La mujer había oído hablar de Jesús y decía: si tan solo pudiera tocar su manto, yo quedaría sana. Por eso cuando la mujer ve a Jesús, se abre paso entre la gente, se le acerca por detrás y le toca la ropa. Inmediatamente la mujer dejó de sangrar y supo que estaba sana. Jesús se dio cuenta de que había salido poder de él. Entonces miró a la gente y preguntó: ¿quién me tocó la ropa? No porque Jesús no supiera, sino porque Jesús quería que esa mujer que había sido sana reconociera públicamente a través de su testimonio lo que Dios había hecho en ella. Hermano y hermana, nunca dejes de contar las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Cuéntalas como testimonio, lo que Dios ha hecho en ti, para que muchos otros se llenen de valor, se llenen de fe, se llenen de esperanza y crean que así como Dios ha obrado en tu vida, también puede obrar en la vida de ellos. Jesús miraba y miraba a la gente para descubrir quién lo había tocado.
La mujer, sabiendo lo que le había pasado, fue y se arrodilla delante de Jesús y con mucho miedo le dice toda la verdad. Jesús le dice: hija, has sido sanada no porque me tocaste la ropa, has sido sanada porque confiaste en Dios. Eso fue lo que produjo la sanidad en esa mujer. Pero hermano y hermana, no se olvide que el acontecimiento principal es una niña que está muriendo y que en el camino Jesús se atrasa por atender la necesidad de esa mujer de flujo de sangre. Marcos capítulo 5, versículo 35. Todavía Jesús está hablando cuando llegan unos de la casa del jefe de la sinagoga y le dicen al padre de la niña: ¿sabe qué, don Jairo? Tu hija se murió. La verdad es que ya no moleste al maestro, ya no se puede hacer nada. Si hubieras venido hace media hora, tal vez lo hubiéramos resuelto, pero la niña se murió, se acabó, ya no hay nada que hacer. Tal vez el maestro tiene cosas más importantes que atender en otro lugar. Aquí ya todo se acabó. Marcos 5:36, esa palabra es para ti en esta noche. Noche lluviosa aquí en San José. Noche lluviosa en Costa Rica. Marcos 5:36. Jesús, sin hacer caso de ellos, porque si hay algo que Jesús quiere que en esta noche hagas, hermano y hermana, es que dejes de hacerle caso a lo que dice la gente. Hermano y hermana, deja de estarle poniendo atención a lo que dice la gente. Porque mucha gente lo que trata es de desanimarte. Mucha gente lo que trata es de que dejes de confiar en Dios. Mucha gente lo que trata es simplemente de hacer daño a los demás. Deja de escuchar ese tipo de personas. Busca gente que te dé valor agregado. Busca gente que te acerque más a Dios. Y Jesús lo primero que hace es no hacer caso de esa gente con falta de fe, de esa gente desconfiada, de esa gente que se deja vencer por cualquier cosa. Jesús se dirige a Jairo y le dice: no tengas miedo, cree solamente. El Señor te dice en esa noche, hermano y hermana, a ti que has estado esperando tu milagro, no tengas miedo, porque si hay algo que Satanás quiere en esta noche es infundirte miedo. No se va a poder, se acabó. No moleste más a Dios, deje de estar orando por eso, olvídese de esa situación, ya no hay nada que hacer con tu hijo. Mira lo descarriado que está, ya no hay nada que hacer con ese problema económico. Deja de molestar a Dios, te dice Satanás. Pero Jesús en esta noche te dice, hermano y hermana, no tenga miedo. Porque el miedo lo que hace es paralizarte. Cuando tienes miedo, te bloqueas. Y Dios te está diciendo en esta noche, no tengas miedo. Cree solamente, no dejes de creer. Porque tu milagro cada vez está más cerca. Pero Dios quiere también saber de qué estás hecho. Marcos capítulo 5, versículo 38, cuando llegaron a la casa de Jairo, la gente lloraba, la gente gritaba, la gente hacía alboroto, porque muchas personas es lo único que hacen. Hay gente que es alborotadora. Salomón dice, los alborotadores escuchan a los alborotadores. Dios los hace y ellos se juntan. Hay gente que solo grita, hay gente que solo sirve para llorar. Entonces Jesús entra a la casa y le dice, ¿pero por qué lloran? ¿Por qué hacen tanto escándalo? La niña no está muerta. La niña solamente está dormida. Hermano y hermana, tu situación, escucha lo que el Señor te está diciendo en esta noche. Tu situación no está muerta. Tu situación está dormida. Es muy diferente estar muerto a estar dormido. Y Jesús te está diciendo en esta noche, tu situación está dormida. Está en stand-by. La gente se burló de Jesús. Claro, el que no cree siempre se va a burlar. Entonces Jesús, ¿qué fue lo que hace? Los obliga a todos a que se bañen, salgan de aquí. Hermano y hermana, lo que no sirve que no estorbe. Jesús no podía operar
Jesús no puede operar en medio de la desconfianza. Jesús no puede operar en medio de la incredulidad. Jesús nunca va a operar en medio de la burla. Nunca. Jesús necesita que saques todo eso, que saques sus miedos, sus burlas, tus incredulidades. Y una vez que todos se fueron, entra al cuarto de la niña y lo acompañaron los padres y 3 de sus discípulos. Toma de la mano a la niña y le dice en el idioma arameo, Talita Kumi, que traducido es, niña, levántate. Y la niña, que tenía 12 años, se levantó en ese mismo instante y comenzó a caminar. Cuando la gente la vio, se quedó muy asombrada. Era verdad. Para aquellos que se burlan, para aquellos que están en desconfianza, para aquellos que no creen, para aquellos que te han dicho que abandones la causa, un día le vas a demostrar quién es quién. Y muchos se quedarán asombrados, se quedarán con la boca abierta. Aquellos que siempre te desearon el mal, aquellos que no querían que ese milagro se realizara en tu vida, tendrán que abrir los ojos, tendrán que quedarse totalmente pasmados cuando vean a Dios actuando de una manera maravillosa en tu situación. Hermano y hermana, el escritor de los Hebreos dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y para siempre. Es el mismo Cristo de los milagros, es el mismo Cristo que hoy puede operar en tu vida. Y cuando suceda, no dejes de testificar y de contarle al mundo lo grande que es tu Dios. En la actualidad, hermano y hermana, Dios gobierna como Rey Celestial, preparado y capacitado para utilizar los milagrosos poderes que Dios le dio todavía hoy de una manera más grandiosa, de una forma más poderosa, como lo hizo durante su vida humana aquí en la tierra. Es el mismo Jesús que hoy actúa a tu favor y al mío. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, porque en ella encontramos paz, en ella encontramos confianza, esperanza, ánimo para seguir adelante. No decayendo, sino creyendo, ansiando, esperanzados, animados, avanzando, Señor. Gracias. Gracias porque muchos que nos ven y nos escuchan siguen esperando su milagro. Que esta noche sea una noche para renovar esfuerzos, una noche para renovar fuerzas, una noche para renovar votos, una noche para creer que tú eres el Dios hacedor de milagros, el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Isaac, el Dios que abrió el mar para que su pueblo pasara. Ese es nuestro Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano y hermana, gracias por habernos acompañado en esta noche, en este su espacio, En Paz Me Acostaré. El próximo viernes estaremos hablando de un tema muy interesante que hemos titulado Nunca es tarde para hacer lo correcto. Viernes 8 de la noche. Quédese en esta su emisora Vino Nuevo Radio. Continúe con nosotros y siga apoyando la programación de esta su emisora cristiana. Yo le bendigo a usted en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Le deseo dulces sueños en el Señor y que pueda dormir en paz. Dios les bendiga. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.